Hoy os voy a enseñar a tener la mejor resolución estirada para esta temporada, Fortnite capítulo 3. Y como podéis ver a la derecha arriba, tenéis los FPS a los que voy. Por lo general antes usaba la nativa, pero obviamente es mucho mejor la estirada. Así que os voy a enseñar a cómo poneros esta resolución, ya que mucha gente se la pone mal y tiene delay o input lag, como queráis decirlo, cuando se lo ponen. Porque todos sabemos el método de hacerlo desde el panel de Nvidia y desde los archivos del juego, pero hay otra manera mucho mejor, que es para quitar todo el input lag que tenéis que hacer. Y gracias a esta resolución puedes ver a la derecha cómo me va a más de 600-700 FPS, teniendo en cuenta que estoy grabando ahora mismo. Y en el caso de que tengáis un ordenador un poco más malo, podéis dejarme en los comentarios si queréis que suba más resoluciones estiradas, pero para PCs con menos requisitos, que a su vez serían resoluciones mucho más estiradas que esta. Antes de empezar, deciros de que los links, bueno, el link que vais a tener que descargaros estará en la descripción de este vídeo, y que en el caso de que tengáis cualquier duda me la dejéis en los comentarios y yo os voy a echar una mano. Y agradeceros muchísimo si os suscribís, porque queda muy poco para los 3K y me gustaría llegar antes de que acabe el año. Y aparte de eso tenéis un vídeo en mi canal en el que podéis ver la optimización que hice yo para conseguir estos FPS. Así que dicho todo eso, empezamos con el vídeo y ya sabéis que os agradece muchísimo si usáis mi código parcero latente. Así que dentro vídeo. Ahora mismo estamos en el escritorio y lo único que vais a tener que hacer será descargaros este programa que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que se llama CRU. Os saldrá una carpeta, le dais a extraer aquí y os saldrán varios archivos y nos saldrán todos estos ejecutables. El que tenéis que usar es este de aquí, el que pone .exe. Le damos clic derecho a ejecutar como administrador y ahora tenéis que hacer los pasos que os voy a decir ahora mismo. La primera de todo sería seleccionar el monitor que estáis usando ahora mismo, en mi caso sería este de aquí. Luego de eso, en esta parte de la izquierda os van a salir como algunas opciones marcadas. Lo que vais a tener que hacer será darle a None y se os va a quitar todas estas resoluciones, que estas son las que provocan el input lag a la hora de tener muchas más resoluciones. Lo siguiente que vamos a hacer después de quitar todas estas opciones va a ser venirnos a Detail Resolutions y si os aparecen varias le dais a Delete All y vamos a añadir otra nueva. Esto va a ser para poner a resolución estirada. Así que lo primero de todo será donde pone manual, vamos a darle a Native PC para que la resolución sea nativa, que es lo que queremos nosotros. Y aquí abajo vamos a poner los hercios de nuestro monitor. En mi caso serían 144. Y aquí viene un tip muy importante para no tener nada de input lag, y es que cuando vayamos a poner a resolución estirada, fijarnos si después de los hercios que tenemos aquí, del número que tenemos aquí, os aparecen decimales al final. Entonces yo, por ejemplo, si voy a poner a resolución estirada del vídeo, que es esta de aquí, 1728, y aquí cuando tengamos los hercios puestos también, si me aparece todo en ceros, es que no vamos a tener nada de input lag a la hora de jugar. Pero en el caso de que, por ejemplo, pongamos 1888 y nos aparece un decimal aquí al final, es que vamos a tener un poco de input lag, bueno, más del que deberíamos. Así que lo recomendable es que si veis que os aparecen en decimales aquí al final, es que lo ajustéis hasta que tengáis 000, o sea 3 ceros, y no os aparezca ningún decimal para así no tener nada de input lag. En mi caso tengo la 1728 y como veis aquí no hay nada están los 3 ceros, así que directamente no voy a tener nada de input lag, y que es lo que yo recomiendo a vosotros, pero esto obviamente varía de cada persona. Bueno, más que nada depende de cada PC y de cómo le funcione. Así que después de esto, después de tener la resolución estirada y los hercios de nuestro monitor, le damos a OK. Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo, vamos a borrarlo y vamos a darle a añadir. Y lo que vamos a hacer va a ser escoger 1920 x 1080, 16 novenos, que sería este de aquí. Y en la tasa de refresco, o sea refresh rate, lo dejamos a 60 Hz. Y por último lo que vais a tener que hacer será en esta opción añadir y vamos a poner CTA 861 y le damos a OK. Lo siguiente que vamos a hacer estará en la carpeta que os habéis descargado anteriormente, y el ejecutable que tenéis que usar ahora mismo sería el restart 64.exe. Le dais doble clic y lo que hará será que si os apague el monitor, o bueno, que se os actualicen los drivers, por decirlo de alguna manera, y una vez que ya esté se os volverá a encender. Y lo que tenéis que hacer será, en el caso de que no lo tengáis, será veniros a configuración de pantalla. Vamos aquí abajo, configuración de gráficos, perdón, era configuración de pantalla avanzada. Vamos a donde pone mostrar las propiedades del adaptador de pantalla. Aquí también obviamente os fijáis de si tenéis los hercios a los que lo habéis puesto y dais a mostrar las propiedades de adaptador. Le damos a monitor y aquí os fijáis también si tenéis los hercios, pero en esta parte de aquí donde pone adaptador le dais a mostrar todos los modos, bajáis por completo y os fijáis de que tengáis deseleccionado esta opción, que es la que ya hemos puesto, o en el caso la que vosotros hayáis puesto. Pero en mi caso sería este, 1728 x 1080 por 144 Hz. Le damos a aceptar, aplicar y aceptar. En el caso de que hagáis esto
y luego a lo mejor no se os encienda el monitor, no os asustéis. Lo único que tenéis que hacer será desconectar el DisplayPort o el HDMI, depende de cuál uséis, y lo cambiéis de sitio o lo desconectéis y lo volváis a conectar. Y de ahí reiniciéis el PC. Pero eso es en el caso de que no se os encienda el monitor después de haber puesto la resolución estirada. La solución sería esa, desconectar el DisplayPort o el HDMI, volverlo a conectar y ya se os volvería a encender el monitor o ya ponéis la resolución que queráis. Lo siguiente de esto obviamente es ponerlo en el juego. Vamos a irnos al panel de Nvidia para fijarnos que también tengamos la resolución nativa, que sería esta, por ejemplo, la 1728x1080, que es la que hemos puesto nosotros. Como veis pone nativa, no pone la 1920x1080 nativa. Ahora mismo tenemos esta como nativa, lo que hará que nos dé un mejor rendimiento a la hora de jugar y menos input lag, que es lo que nosotros queremos. Así que ahora nos vamos a los archivos del juego, le damos a ejecutar, %, local, app data, %, vamos a Fortnite Game, aquí, save, config, Windows Client, Game User Setting, aquí fijaros de que tengáis esto desactivado. Lo abrimos y nos vamos por donde está las resoluciones, que debería ser por aquí, vale. Vamos a copiar esto y donde ponga 1920 o la resolución que teníais antes, la quitáis y ponéis por la nueva que tenéis ahora mismo, que en mi caso sería 1728 por 1080, aquí también 1728 por 1080, bajamos, aquí también 1728 por 1080 y por último aquí también 1728 por 1080. Cerramos, guardamos y en el caso de que no queréis que se os modifique nunca más la configuración que tengáis, le dais a solo lectura, aplicar y aceptar. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser cerrar el juego. O sea, vamos a cerrar todo eso y vamos a abrir el juego, para que veáis que sí tenemos la resolución que hemos puesto como nativa también en el juego. Y esta sería la mejor manera para tener la resolución estirada sin nada de input lag. Ya tenemos el juego abierto, así que lo que vamos a hacer va a ser irnos a ajustes. Y ahora mismo, como podéis ver, cuando le damos a pantalla completa, nos va a salir como que tenemos la resolución que hemos puesto antes como nativa. Y esto obviamente, como ya os he dicho, es para tener mucho menos input lag a la hora de jugar. Y como podéis ver a la derecha de arriba, he puesto el HUD mucho más grande para que veáis los FPS mucho mejor. Me va entre 500, 600, 700 FPS. Esto obviamente grabando a una calidad bastante alta para que se vea bien en el vídeo también. Y me tira esos FPS. Antes de hacer esto de la resolución estirada y del boost de FPS que hice y que tenéis en mi canal, me iba entre 200, 300, no pasaba de 400 muy rara vez. Y eso era porque tenía muy mal optimizado el PC. Y después de haber hecho todo esto me tira entre 700, 800 y a veces me va hasta 1000 obviamente, pero fuera de grabación. Así que esto sería todo por el vídeo de hoy. En el caso de que no hayáis entendido algo, me lo dejáis en los comentarios y os echaré una mano. Y ya sabéis que si os suscribís se agradece muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. ¿Muerto uno aquí? ¿No quedan estos dos? Hostia. ¿Cracker? Me estoy metiendo en minis, Sí, estoy en high. 27. ¿Cracker blanco? ¿Tantino? ¿Dead? Te queda el último. Vale. ¿Hola? ¿No podía? Si me toca la zona muero. Vale. 34 al speed. Lo están los dos white. Son los dos white. Dead. Bueno. Mira. Blanco. ¿Está un tiro? ¡Hostia! Me han tirado, what the fuck. Ya, te iba a decir que tienes spot. Parece, voy a tirar. Sí. Acá hay uno entregando zona, La han pillado. Sí, hay que matarlo. Otro 21 white, otro 21 white. Nada, No. eso están jodidos ya. A eso le acabamos de joder toda la partida, loco. La cosa es, y el tú. Está aquí. El Travis. White. Se ha caído. Está tirado. 20, 40, Cracker. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué he hecho? ¿Dónde está? Mira, pues muere ya. ¿Ha matado ya? Para el otro.
Aguanta que toda esa verga es tuya. Rocket. Aguanta.